Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en San Mateos, capítulo 13. Voy a leer el versículo 51 y 52. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tesoros nuevos y viejos. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de su palabra. Y así también a comenzar a meditar en nuestras vidas referente de quiénes somos delante de Dios. La palabra hoy nos habla de tesoros nuevos y viejos, y que un escriba docto es como un padre de familia que saca cosas nuevas y viejas. Lo importante es que el creyente en sí debe saber quién es él delante de Dios y no crearse una falsa imagen de sí mismo o creer ser algo o alguien que Dios no le ha dicho que es. Y ese es el gran error que muchos creyentes cometen en su caminar: creer algo que no son o creer algo que Dios no le ha dicho. Cosas nuevas y cosas viejas. La Biblia también nos habla que Dios hace todas las cosas, las hace nuevas, y las viejas ya pasaron, ¿cierto? Pero para que Dios pueda hacer todas las cosas nuevas, tenemos que nosotros oír palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Por lo tanto, tesoros nuevos y viejos, aquellos que entienden al Señor van a poder diferenciar entre uno u otro. Pero para eso tenemos que oír palabra de verdad, ¿cierto? Si no oímos palabra de verdad, difícilmente van a llegar cosas nuevas a nuestra vida. Y lo nuevo es recibir el Evangelio. Lo nuevo es recibir remisión de pecados, como así también la salvación. Y cuando hablo de salvación significa que el Espíritu Santo viene a nosotros, porque ese es el sello de adopción por el cual el salvo, el Hijo, puede clamar Abba, decirle a Dios Abba. Pero si no tenemos el Espíritu Santo y Dios no ha obrado en nuestra vida, aún seguimos habitando en el viejo hombre, ¿cierto? La Biblia nos habla de nacer de nuevo, o es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, Dios nos da un evangelio, el cual Jesús le dijo a Nicodemo que hay que nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Pero ese nacimiento del agua y del espíritu no significa que sea simplemente un acto que uno vaya a hacer a la vista de muchas personas y que de alguna manera, una vez salido del agua,
comienza a hablar en lenguas extrañas y con eso le quiere decir al resto de las personas que observan que él ha nacido de nuevo. No hay nada más lejos que eso, porque nacer de agua y espíritu conlleva conocimiento de la Escritura y entendimiento. Y ese entendimiento y el conocimiento del nacer de nuevo es que nos lleva a nosotros a entrar al reino de Dios. Y eso es lo que Nicodemo no entendía. Le preguntó a Jesús, ¿cómo un hombre ya viejo, adulto, podrá una vez más entrar al vientre de la madre? Y por eso Jesús le respondió que es necesario nacer de agua y espíritu. Pero también le dijo, tú siendo entendido la Escritura, ¿no sabes esto? Y así es la realidad en estos tiempos. Así como Nicodemo, que era un fariseo, un entendido, una persona que enseñaba en las sinagogas, no conocía este misterio y no entendía cómo él podría nacer de nuevo. Así también en estos tiempos hay muchos que predican y tienen cargos importantes, dirigen una misión, dirigen una religión, dirigen templos, iglesias, y no saben cómo nacer de nuevo. Creen que el nacer de nuevo es algo que se va adaptando a las circunstancias y en el tiempo que transcurre dentro de la fe, que sucede paulatinamente, cuando la verdad no es así, porque ese cambio no proviene del hombre, ese cambio proviene de Dios. Y cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, no las hace a media. La cuestión es que uno no logra entender el poder de Dios y no logra comprender la sabiduría de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que Dios haga las cosas nuevas y que las cosas viejas ya pasaron. Por eso Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿vosotros habéis entendido estas cosas? ¿Entendiste estas cosas? ¿Sabéis nacer de nuevo? ¿Sabéis cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Sabéis cómo recibir la remisión de vuestros pecados? Esas son las cosas nuevas que Jesús quería que sus discípulos entendieran para que ellos no fallaran en entrar al reino de Dios. ¿Entendéis vosotros por qué yo vine a este mundo? Jesús le preguntaba a sus discípulos. ¿Entendéis vosotros por qué yo fui bautizado y por qué es necesario ser crucificado? ¿Entendéis vosotros por qué resucité de entre los muertos? Yo ahora doy testimonio de la resurrección. ¿Por qué entendéis que es necesario que yo ahora me siente a la diestra del Padre y abogue por ustedes? ¿Entendéis esas cosas? ¿Entendéis el plan de salvación? Y aquellos le respondieron, sí, Señor. Ahora Jesús les dice, por eso que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. En el reino de los cielos, no aquí en la tierra, en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. De su tesoro. La Biblia nos enseña que de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Y donde esté tu corazón, está tu tesoro.
La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿En la vida espiritual o en la vida carnal? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en la palabra de verdad o, o en falsas enseñanzas? Pero yo, ¿cómo puedo saber que he recibido falsas enseñanzas? ¿Cómo yo puedo entender el camino de verdad con un camino que parece de verdad, pero no lo es? Recuerde que Proverbio dice que todo camino para el hombre le parece recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones, ¿cierto? ¿Y cómo los pesa? Por su palabra, por la fe, por la verdad. Dios sabe quién está en verdad y quién tiene el Espíritu Santo y quién no está en verdad. Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios sabe quién camina en el Espíritu y quién camina en la carne. Dios no puede ser engañado, ¿cierto? Pero nosotros los seres humanos sí podemos ser engañados y burlados. Porque hay muchas personas que caminan carnalmente en la religión y caminan apegados a la escritura de la letra. Por lo tanto, es difícil discernir a simple vista para aquellos que no tienen el discernimiento en el espíritu o el discernimiento de la palabra. Claro que va a ser difícil y a veces imposible poder discernir. Y muchas veces actúan con poder sobrenatural, que hacen prodigios y milagros. Por lo tanto, es fácil también engañar a las personas y les hace creer, como hace prodigios y milagros, son verdaderos siervos de Dios. Y a través de ellos actúa el Espíritu Santo. Por eso hacen prodigios y milagros entre medio de la multitud. Y predican palabra de Dios con autoridad. Y dicen que es de lo alto. ¿Pero acaso Satanás no tiene ese poder para hacerte engañar? ¿Acaso Satanás no tiene ese poder para profetizarte? ¿O se te olvida que la serpiente antigua usó la palabra de Dios para engañar a Eva y le habló al oído? Y le dijo, ciertamente no morirás, sino que serás igual a Dios. Usó la propia palabra de Dios y la tergiversó hasta hacerla creer a Eva que era lo correcto creer, que debería de comer ese fruto prohibido, el cual Dios dijo que no debían de comer para que no murieran. En el momento que Eva le creyó a la serpiente, entró el pecado en su corazón. Es el poder de la palabra. Ese es el poder de saber a quién uno debe de escuchar. Porque lo que uno cree, obra. Y Eva creyó. Y como creyó a la serpiente, entró el pecado. Y luego obró. Dio su fruto. Tomó el fruto y lo comió. Y luego fue donde Adán. Y Adán pecó también. Y esa es la historia del cual por qué nosotros los seres humanos, como dijo el rey David, en maldad somos formados y en pecado concebidos. Nacemos del pecado. Somos semilla de maldad. Ante nuestros ojos quizás hay personas que tienen virtudes que son dignas de imitar. Y son benevolentes, misericordiosas, benefactoras. Pero ante los ojos de Dios somos todos iguales. Si una persona no ha recibido remisión de pecados y no ha nacido de nuevo, para Dios sigue siendo un pecador. Y esa persona, siendo pecadora, el único destino es irse al infierno. Y no importa cuántas obras haya hecho aquí en la tierra, carnalmente, meritorias ante nuestros ojos, porque el que juzga es Dios. Y Dios nos dice que es necesario nacer de nuevo.
Y por eso que hoy por hoy faltan personas como Juan Bautista, que no tengan miedo en decir las cosas y de hablar de la verdad, decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno, con la autoridad que predicaba ese varón, ese profeta. Engendros de víbora llamaba a esa generación, porque él sabía que a pesar que en ese lugar se encontraban personas que no eran malas en obras, que tenían un carácter amable, eran serviciales y quizás muy humildes, pero aún moraba el pecado en sus corazones, y encima el destino de ellos era cruel espiritualmente. Vivir carnalmente en la miseria y además espiritualmente destinado a irse al infierno por no saber oír, por no buscar la gloria de Dios, por no buscar la presencia de Dios. Dios hoy te dice, búscame. Dios hoy te dice, búscame. Porque Dios nunca ha estado ausente de nuestra vida, siempre sus oídos están atentos, sus ojos están atentos a su creación, a nosotros. Examina los corazones de la humanidad para hallar fe. Encontrará fe en el mundo, pero no esa fe supersticiosa, no esa fe en los milagros, no esa fe que se basa en el poder, en el dinero, sino esa fe que se basa en su palabra, esa fe en la cual se basa en las misericordias, en la gracia de Dios, esa gracia especial que solamente reciben aquellos que le han creído a Dios a través de su palabra. Ellos son los que han recibido remisión de pecados y el Espíritu Santo. Esa fe hallará a Dios en medio de nosotros. Porque ¿de qué forma el ser humano podrá sacar tesoros nuevos y tesoros viejos si no ha nacido de nuevo, si no se ha despojado del hombre antiguo? Y no importa si seas creyente o no creyente. Lo que importa es que si conoces o no la verdad, si has recibido remisión de pecados y si has nacido de nuevo. Eso es todo en el camino de Dios, el nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por el poder de la verdad. Pablo nos dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y el justo, como está escrito, por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, debemos de entender la palabra de Dios, entender su justicia, porque a través de su propia justicia somos justificados y somos salvos. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Vosotros sabéis todas estas cosas? ¿Las entendéis todas estas cosas? Señor, si el Señor te preguntase a ti, ¿entendéis cómo yo te salvé? ¿Lo creéis en tu corazón? ¿Qué le podrías tú responder? Y él les dijo, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, ¿cierto? Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y es necesario que aquel que ha nacido de nuevo predique de las cosas antiguas, como así también de las nuevas, porque hay palabras que son para los justos y hay palabras que son para los pecadores. El pecador no puede escuchar palabra para justo, porque su fe no va a ser la correcta, porque se va a engañar a sí mismo, se va a autoengañar. Así como existe el embarazo psicológico, así también existen los falsos santos, los falsos justos, que se engañan a sí mismos
queriendo ser justos o hijos de Dios, que actúan como hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, porque aún mora el pecado en sus corazones, porque no está la semilla de la palabra de Dios en sus vidas, porque no están en verdad, pero están tan convencidos que son verdaderos hijos de Dios, que actúa en ellos un espíritu de error, y Dios lo permite para que crean en sus propias mentiras, porque son soberbios, contumaces, porque a pesar que Dios les da conciencia, a pesar que Dios le da testimonio en sus propias vidas, por eso que existe el vacío en tu corazón, por eso que muchas veces tu conciencia te hace pensar y meditar, o te sientes muchas veces que trabajas y trabajas, y es como si llenases un saco roto, nunca se llena. Así son aquellos que no han recibido el Espíritu Santo de verdad, sino que están siendo engañados por demonios, por espíritus inmundos, y los hace actuar con poderes sobrenaturales para así seguir haciéndole creer que son los verdaderos siervos de Dios. Y la gente, como ve ese poder sobrenatural, cree y piensan que son verdaderos siervos de Dios. Porque ven sanidades, ven milagros, escuchan profecías, sienten un poder que los envuelve cuando el hombre habla con autoridad desde algún lugar. Pero las ovejas del Señor conocen la voz de su pastor, sin importar dónde estén, ni en la multitud donde se encuentren. Disciernen la palabra de verdad. Y a él siguen, y no a otro. Falsos profetas sí existen, falsos pastores también existen. Pero aquellos que son verdaderos siervos de Dios te van a hablar de cosas nuevas y cosas antiguas a través de la Escritura. Te van a enseñar a nacer de nuevo. Pero para eso es necesario que te hagan saber a ti cuán pecador eres delante de la presencia de Dios por la Escritura, para que tu arrepentimiento delante de Dios sea bíblico, sea por la palabra de Dios. Y es lo que falta, ¿cierto? Ese entendimiento. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Jesús le preguntaba a sus discípulos, vuelvo a repetir. ¿Habéis entendido? ¿Usted sabe por qué Dios nos dio sus estatutos y mandamientos, los cuales conforman la ley? La Escritura dice que la dio para el conocimiento del pecado. Y que por las obras de la ley nadie es justificado. Entonces, ¿por qué muchos se esfuerzan en enseñar a cumplir los mandamientos o estatutos de la ley para entrar al reino de Dios? Cuando la Biblia dice que nadie es salvo por las obras de la ley, nadie es justificado por las obras de la ley. Y digo salvo porque aquel que no es justificado no es salvo. Pero aquel que es justificado alcanza la salvación. Por eso que la salvación es por gracia. Y por lo tanto, honrarás padre y madre, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tendrás otros dioses, no cometerás idolatría, no hurtarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni con el pensamiento, ¿cierto? Son mandamientos que Dios nos manda porque sabe que no los vamos a cumplir. Pero muchos, sobre todo los creyentes, se esfuerzan en cumplir. Se están yendo en contra de su propia naturaleza. Porque le están diciendo a Dios, tú Dios me estás diciendo que yo te ame con todo mi corazón, con todas tus fuerzas y con toda mi mente. Te ame a ti. Y tú seas el primero en mi vida. Y algunos se atreven a decir eso.
y se esfuerzan en eso. La realidad es que se están engañando a sí mismos. ¿Pondrán a Dios por sobre su propia vida? ¿Pondrán a Dios por sobre su propia familia? ¿Pondrán a Dios por sobre sus hijos, sobre su marido, sobre su esposa, sobre sus bienes materiales? ¿Pondrán a Dios sobre ellos? Por todo ello. El ser humano debe ser humilde de corazón y comenzar a aceptar la palabra de Dios tal como es. Porque no es por carne ni sangre y no depende de nuestras fuerzas en nacer de nuevo, sino que depende de cuánto tú le hayas creído a Dios. Tesoros nuevos y tesoros viejos. Dentro de tu tesoro, cosas viejas, cosas nuevas. Gracias a esas cosas viejas es que nos condujo a buscar un Salvador y pudimos encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a que conocimos a Jesucristo, sus obras de salvación, cómo nos justificó, cómo nos salvó, es que pudimos recibir el amor de Dios en nosotros. Y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Jesucristo. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y muchos algunos lo cantan. Pero la realidad, la verdad, tenemos que analizar nuestras propias vidas. Que Dios te bendiga esta tarde. Porque hoy Dios te pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Las sabéis? ¿Las entendéis verdaderamente? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Tienes la certeza y la seguridad que estás en el reino de los cielos y que puedes guiar a otras personas a recibir el Espíritu Santo? Te invito a dar gracias por esta palabra, hasta que Dios me ha dado. Padre Santo, te doy las gracias por su misericordia, por su amor, su justicia y su verdad. Bendiga a aquellos que están oyendo su palabra y a aquellos que van a oír. Seas tú glorificándote en cada mente y en cada corazón. Derrama sabiduría, entendimiento e inteligencia de lo alto. Y glorifícate en medio de nosotros. Proteja nuestras vidas como así también nuestros bienes. Y líbranos de todo mal, toda traición, de todo engaño y toda maldad. Porque tuyo es el poder, la gloria y la honra. Que tus ángeles acampen alrededor de tus siervos y bendiga a tu pueblo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, hermanos, será hasta una próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.